Hola seguidores de Secretos de Familia, para tal contenido, suscríbanse a mi canal y activen sus notificaciones. Ha llegado el día de la corte. Todos están listos en la sala del tribunal. El juez que preside lee los nombres de todos los acusados. Comienza el juicio. Yekta, queremos que se alivie un poco el dolor de la amada madre del difunto Serdar Deniz, quien fue brutalmente atacada y asesinada. Queremos que todos los que tengan la sangre de Serdar Deniz sean castigados. La imagen adjunta al expediente, donde se filma segundo a segundo el asesinato, lo deja claro todo. Todos en esa terraza participaron en el crimen. Exigimos que cada uno de ellos sea sancionado por separado por el delito de homicidio doloso. Serdar Deniz ya fue brutalmente asesinado, como si fuera poco, lo tiraron a la basura. Exijo que se castigue por esto a un grupo de personas que ni siquiera respetan a los muertos. Juez, ya veremos. Los veremos todos uno por uno, señor abogado. Eres el abogado defensor de todos los acusados, ¿verdad? ¿Se suman a las declaraciones de los acusados? Ceylin, sí, su señoría, con su permiso, me gustaría repasar el incidente brevemente. Juez, vamos. Ceylin era el asesino buscado de Zafer Erguvan, quien fue asesinado. Lo que ves aquí es la persona que él conoce bien en esta multitud. Su esposa, hija, nieto, yerno, los que estaban en la terraza, tenían un solo deseo, llevar a Serdar Deniz ante la justicia. Yekta, por eso tiene una pistola en la cabeza. Por no hablar de mi colega, tal como usted dijo, todos estaban cerca de Zafer Erguvan, y atacaron a los devotos del pastoreo de sangre. Ceylin, como puede ver, Serdar Deniz, quien sacó la primera pistola, la pistola está vacía. Al igual que la pistola junto a mi cliente Snar Kaya, también quiero que se investigue en este caso. ¿Cómo les llegaron estas armas? ¿Quién sabía que Serdar Deniz estaba allí e informó a Snar Kaya y, lo que es más importante, quién tomó estas imágenes y por qué las retuvo? Quiero que se investigue todo esto, juez, ya está en el expediente, vaya. Ceylin, entonces me voy al día de la terraza. Como puede ver, el incidente ha cruzado la línea y se ha convertido en una escaramuza. Como resultado, se exhibió un comportamiento agresivo. Desafortunadamente, resultó en la muerte de Serdar Deniz. 7. Me opongo. El resultado fue la muerte de Parla Ilmaz cuando se golpeó la cabeza con un trozo de hormigón. Ceylin, eso es lo que parece, pero, ¿es real? ¿La muerte de Serdar Deniz fue causada por el primer golpe, otros golpes o el último golpe? Yekta, todos hemos visto qué pregunta tan ridícula hemos visto. Parla mató a Ilmaz, y el informe de la autopsia dice que murió a consecuencia del golpe que recibió. Ceylin, por eso preparé al especialista forense. Exijo que se le escuche. Aprovechemos su experiencia. Como el juez pensó que podía contribuir con el poder judicial, se aceptó la propuesta del abogado de los acusados. Médico, sí. He estado trabajando como médico forense en la institución de Crochet Forense durante 7 años. Juez, sí señora abogada. Ceylin, creo que hiciste el examen de autopsia. Médico, sí. Es cierto. ¿Pudo Ceylin haber causado la muerte de una persona que había recibido múltiples golpes en el primer golpe, como lo habría causado el último golpe? Lo golpearon en la cabeza con una pala. ¿Podría ser esta la razón de la grieta en su cabeza? Doctor, es posible, muy probable. Ceylin, tal vez el segundo golpe hizo que se rompiera un pedazo de hueso de la grieta y por eso murió. Yekta, después de tu esposa, ¿te interesaste por la anatomía? Juez, no interfiera, abogado, le doy mi palabra. Ceylin, si yo fuera la persona que dio el primer golpe, si la segunda persona hubiera dado un golpe sin intención de matar ni conocer los siguientes golpes, y nuevamente con la intención de matar, el tercero y el cuarto podrían haber muerto en total, ¿no? Doctor, es posible, pero imposible que lo detectemos. Yekta, estas son todas las posibilidades, su señoría, si decimos contar las mismas nuevamente, mi colega ni siquiera puede contarlas, todas son una cadena de posibilidades llenas de palabras. Ceylin, sí, las posibilidades que crean duda, el sospechoso siempre se beneficia de la duda. Señor presidente, este grupo emotivo que ve aquí ha cometido un error. Están enojados con Serdar Deniz por causar la muerte de sus seres queridos, pero nunca realizaron las acciones con la intención de matar. Serdar Deniz murió a consecuencia de múltiples golpes. Existe la incertidumbre de si la muerte del linchado es la primera o la última piedra.
Además, el propósito de quienes emprenden acciones reales contra Serdar es protegerse, es decir, defenderse. Ninguno de ellos apunta a matar. Exijo la absolución no solo de Parla Yılmaz, sino también de todos mis clientes, debido a la incertidumbre de las acciones de quien se logró el resultado, y las acciones dentro de los límites de la legítima defensa. Yekta, ¿qué tontería es esto? ¿Qué defensa sin fundamento? Juez, cálmese. Abogado, cálmese. Tengo una pregunta para nuestro experto. Después de un tiempo, juez, se ha decidido que el acusado sea juzgado en espera de juicio. Toda la familia está muy feliz. Sí. Estimados seguidores, suscríbanse a mi canal y activen sus notificaciones para la continuación de dichos videos.